Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en este 20 de abril del 2023. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando en una emisión más para seguir abordando esas temáticas tan importantes que acontecen en nuestro país. Desde luego que la parte medioambiental no se puede dejar de lado. Y es que muchísimos se quedaron extrañados hace unos días al preguntarse cómo en una hora de lluvia se pudo suceder tantas inundaciones, cómo tantos árboles se pudieron caer. No significaba que parte de eso en estos últimos años ya no debía suceder, o al menos no tan pronto. Bueno, entonces ese tipo de situaciones la vamos a abordar con nuestro invitado estelar. Estamos hablando de el doctor Ricardo Navarro, quien es presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, encantado. Buenas noches, es un gran gusto estar aquí con usted. Qué gusto que nos haya aceptado la invitación, lo hacemos esperar más a nuestra audiencia. Entramos en materia sobre los estragos que sucedieron a inicios de esta semana. Cuéntanos, doctor, en este caso, ¿qué fue realmente lo que provocó tantas inundaciones? Y para muchos se preguntan, ¿por qué si llovió tan poco tiempo? ¿Por qué este gran desastre que hubo, al menos en las zonas de San Salvador? Sí, mire, lo primero que hay que mencionar es que oficialmente la temporada lluviosa allá en el Atlántico, ¿verdad? La época de los huracanes y todo, comienza el 1 de junio, fíjese. Y aquí en el Pacífico... Desde ahí vamos mal, porque ya nos adelantamos. No, oficialmente. No, oficialmente. Sí, oficial, lo único. Y aquí, en esta parte del Pacífico, el 15 de mayo. No. Allá en el Atlántico se están dando cuenta que las cosas comienzan a suceder antes, ¿va? Entonces ha habido discusión para ver si adelantan el periodo de huracanes al 15 de mayo también. No sé al final si lo lograron hacer o no, pero esa era la discusión. Pero acá estamos a mediados de abril y hemos tenido una tormenta interesante, ¿va? Fíjese que yo estaba viendo en las noticias, es interesante cómo algunas personas lo aprecian así. El señor ministro del Ambiente dijo, esta tormenta, dijo, es una indicación que ya estamos en la etapa de transición, dijo, ¿verdad? Porque ya viene la época lluviosa. Claro, una manera de ver eso, ¿va? Pero para mí esta tormenta, el mensaje principal es otra cosa. Lo que muestra esta tormenta es el alto nivel de vulnerabilidad que tenemos en el territorio. Ese es el punto, ¿verdad? ¿Por qué? Como es que tantos árboles se cayeron. Póngase a pensar. ¿Qué muestra eso? Vulnerable una hora. Imagine que esto hubiera sido mucho más tiempo y con más fuerza, ¿verdad? La velocidad de los vientos llegaba a 50 kilómetros por hora. Ni siquiera ha llegado cuando a las tormentas se les da nombre. A las tormentas se les comienza a dar nombre, ya cuando dice tormenta tropical, a los 62 kilómetros por hora. Incluso algunas vallas publicitarias de gran altura se cayeron debido a esto. Es que ese es el otro punto, mire. Cuando no era usual. Cabal. Mire, aquí lo principal es que hay una gran vulnerabilidad, ¿verdad? Porque el impacto en algo siempre depende de dos cosas, ¿va? Es como cuando una persona le pega a otra, ¿va? ¿De qué depende el impacto? De la fuerza con que le pegue, pero también de la vulnerabilidad de la persona que recibe el impacto. ¿Me entiendes? Porque si yo llego y le pego a un boxeador peso pesado, ni se va a mover. Pero si hace un señor de 95 años, ya el impacto sí se siente con más fuerza, ¿verdad? Entonces, acá, por un lado tenemos el cambio climático, ¿verdad? Eso hay que entenderlo. Una situación donde los comportamientos extremos del clima a nivel de grandes cantidades de lluvia, a nivel de pocas cantidades de lluvia, o sea, desde el huracán hasta la sequía, ¿verdad? Cada vez más fuertes. ¿Por qué? Cada vez está incrementándose la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
porque cada vez estamos emitiendo más gases de efecto invernadero, porque estamos consumiendo más petróleo, carbón, gas natural, todos los derivados, ¿verdad? Esquisto, bituminoso y una serie de cosas. Con el fracking, con el gas que están sacando todavía incrementándose. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, la vulnerabilidad del territorio. Nosotros estamos volviendo a nuestro territorio más vulnerable. Usted mencionó un caso. Las vallas, eso está aumentando la vulnerabilidad. Imagínele que haga una de esas cosas a una persona, lo mata. O sea, debería ser prohibido tener semejantes vallas. Pero ¿y para qué, pues? Una cosita de 1 metro por 1 metro, suficiente. Bien se ve. Pues sí, ya se ve. Si lo que uno quiere ver es dónde está tal cosa, ¿verdad? O enterarse de algo. ¿Para qué las vallas tan grandes? Para generar problemas cuando vienen las lluvias. Y sabemos nosotros que los vientos van a venir cada vez más fuertes, a veces vientos con lluvia, a veces huracanes. Debería ser prohibido en El Salvador poner semejantes vallas. Eso incrementa la vulnerabilidad de las personas, ¿verdad? Es una amenaza esas vallas. Pero claro, el dinero, pues, y las alcaldías ponen impuestos y bueno, ¿verdad? Por eso permiten esas cosas. Bueno, pero también nosotros estamos destruyendo el territorio, usted. Todos los árboles que estamos talando, usted se habrá dado cuenta cómo están incrementándose esas megaconstrucciones, ¿verdad? Allá por Oriente quieren hacer un aeropuerto. El Ministerio del Ambiente había dicho que ahí no se podían hacer ese tipo de construcciones. ¿Qué hicieron? Cambiaron las leyes en el Ministerio del Ambiente. O sea, es que así no se puede, pues, ¿verdad? Y otra cosa también que hay que mencionarlo, mire, esas inundaciones también se deben, siempre hay más de una causa, ¿verdad? Una causa, por supuesto, es la cantidad de lluvia que cae, pero otra causa es que las alcantarillas están saturadas de basura, en particular plástico. Porque otra basura, ¿verdad? Digamos, una camisa que botan por ahí, un trapo viejo, al final, ¿verdad? Se va deshaciendo, se rompe y todo. El plástico permanece siglos como plástico. Entonces, eso genera problemas, ¿verdad? Claro, usted dirá, con justa razón, es que la gente es muy irresponsable, tira la basura a la calle. Eso es cierto. Pero también, ¿por qué las autoridades no prohíben los plásticos de un solo uso? Como se ha hecho en muchos países. Es decir, hasta el momento, digamos, esto puede ser una especie de lo que sucedió, un mecanismo de evaluación sobre la ley aprobada el año pasado, sobre no tirar basura y que nuevamente nuestras alcantarillas se vuelvan a tapar por esa gran cantidad. Pero fíjese, la ley que aprobaron de que le van a poner, creo que eran $20 si usted tira menos de 2 libras y $1,500 si tira más de 2 libras. Ahí comienza una dificultad. Y quién sabe, pues son 2 libras o menos o más de 2 libras. Ahí cada policía debería andar con una balanza electrónica, ¿verdad? Viendo si es más o menos una cosa. Y había que haber un juez, porque quien dice que el policía es el que dice la verdad o la persona que tiró la basura. Pero mire, ¿cuál es el enfoque ahí? Penalizar a la persona. Lo cual no es que estén del todo malo, porque la persona debe ser responsable. Pero, ¿y las empresas que generan esos plásticos desechables? Para hablar de ese sector. ¿Por qué la Asamblea Legislativa no quiere discutir? Nosotros presentamos una propuesta a la Asamblea Legislativa, donde en un plazo de 2 años proponíamos que se prohibieran los plásticos desechables. Plásticos de un solo uso se le llama, ¿verdad? El vocablo que se utiliza. Pero la Asamblea Legislativa, mejor dicho, la directiva de la Asamblea Legislativa ni siquiera ha tomado esa propuesta y depositarla en la Comisión de Medio Ambiente, Medio Ambiente y Cambio Climático. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Irresponsabilidad de la directiva de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es la bancada SEAM, pues, de Nuevas Ideas. Son los irresponsables que no quieren discutir semejantes cosas. Después están rasgando las vestiduras. Ahí dicen, vamos a hacer en unas comunidades, centros, la gente puede refugiarse, casas comunales. Pues eso está bien hacerlo, pero ¿y por qué no vamos a la fuente del problema? Porque no quieren enfrentarse con la industria del plástico. Y eso es verdaderamente ¿Es una industria millonaria? ¿Cómo? ¿Es una industria millonaria? Es sumamente fuerte la industria del plástico. El comercio plástico a nivel internacional anda cerca del 5% de toda la verdad,
la industria que existe, pues. Sí. Es que mire, el plástico está metido en todo. Y fíjese que no es que el plástico sea malo. Aquí podríamos tener una mesita de plástico, estaría bien. Pero, porque sabe que es reutilizable, ¿no? Claro. Tiene más funciones. Claro, pero es que usted, imagínese, utiliza una pajilla por 5 minutos y luego pasa la pajilla 500 años dando problemas. Es ilógico, totalmente ilógico. Toda esa Durapax ahí pasa eterno. O sabe, agregando a esto con respecto a las pajillas, en un restaurante yo pregunté, porque siempre le llevan la pajilla a uno, entonces claro, yo decidí no usarla. Y le pregunto a la persona que me estaba atendiendo, si no uso la pajilla, de igual manera esta se puede reutilizar porque ni siquiera la he tocado, o sea, está sellada. Y me dice, no, la pajilla simplemente se desecha. Es decir, aunque usted no la haya utilizado, de igual manera la van a desechar. Pues sí, es que son normas que tienen ellos, ¿va? Pero el problema es que no debería producirse semejante artículo, no debería. Algunos dicen, es por razones de higiene. Mire, y en los restaurantes, así más de caché, los cubiertos de metal, sí. ¿Acaso es usted la primera persona que los usa? Debe haber habido decenas, si no centenares de personas que han utilizado eso. Sí, una buena limpieza. Y que hay pajillas reutilizables, desde luego. No, pues sí, o sea, y además las pajillas, mire, bueno, hoy las pajillas vienen envueltas en papelito, ¿verdad? Sí. Pero antes las pajillas, yo recuerdo cuando estaba cipote y no estaba muy consciente de eso, siempre veía la pajilla porque a vez en cuando las cuquitas, las cucarachitas, se metían dentro de la pajilla. Sí. O sea, mire, son cosas que no deberían existir, para comenzar. Pero lo que a mí me sorprende es que las autoridades de la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, no toman en serio, no asumen su responsabilidad de regular estas cosas. Yo creo que aquí, mire, el cambio climático, bueno, ese es otro problema también de la responsabilidad de la civilización, de estar tirando tantos gases de efecto invernadero. Pero nosotros como salvadoreños pues decimos, bueno, ni modo, por allá lo tiran la mayoría, ¿va? Pero entonces, ¿por qué no hacemos algo para reducir nuestra vulnerabilidad? Después, claro, ahí están los impactos serios. Desde luego. Y para analizar sobre qué tan probable es que pueda reducirse esta vulnerabilidad, si se puede o no se puede, a fin de cuentas, hay que hacerlo tras la pausa comercial. Volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Tal como se decía en el bloque anterior, ¿qué es lo que se puede hacer para intentar reducir la vulnerabilidad? ¿Se quiere y se puede? ¿Se quiere y no se puede? ¿Dónde nos quedamos? Además, si mucho se ha hablado de que administraciones anteriores no hicieron nada, la actual administración sí ha hecho algo para intentar reducir la vulnerabilidad que se presenta cada vez que entramos al periodo de lluvias. Doctor Ricardo Navarro. Mire, aquí la vulnerabilidad sigue incrementándose. Podemos decir con razón que los gobiernos anteriores no hicieron lo suficiente, pero también hay que decir que este gobierno está haciendo mucho menos. De hecho, está fortaleciendo la vulnerabilidad, está dando permisos para grandes obras de construcción, lo cual viene a volvernos más vulnerables. Sí. Mire, usted decía, se puede. Es una decisión política. Aquí deberíamos ya detener todas esas destrucciones de bosque. Ya las zonas que han sido destruidas o
que ya en el centro, por ejemplo, usted quiere remodelarlo, todo está bien, ¿verdad? Está muy bien. Pero seguir destruyendo bosques. Aquí en la cordillera del Bálsamo, carretera para la Libertad, ahí están destruyendo bosques. Mire, tenemos ya un congestionamiento de tráfico, ¿verdad? Imposible. Caótico. Imposible, ¿verdad? Entonces, Con usted, aunque salga a las 4:30 de la mañana, pero usted ya ve una larga mira, fila, cosa que antes no se daba. hay gente que pierde 3, 4 horas en llegar a su trabajo, usted. O sea, es que son... Bueno, pero esa es otra cosa que hay que también analizarla con mucha propiedad. Pero mire, el caso de la vulnerabilidad. Aquí debería ya... hay bastantes normas, deberían hacerse respetar. Pero aquí ¿Cómo cambian cuáles? las normas que pone el Ministerio del Ambiente para las construcciones. Por ejemplo, aquí en Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, habían normas que decían que no se podía construir, las están así liberalizando, porque en algunas partes usted puede construir un poco, en otras puede construir más. Están liberalizando, ¿por qué? La empresa privada presiona, los grandes grupos económicos presionan y los gobiernos le van cediendo, ¿verdad?, el derecho de seguir destruyendo la Y que naturaleza. son casas que en este país van del $500,000 al millón. Pues sí, y mire, y al mismo tiempo que hacen esas grandes casas, también hay mucha gente que no tiene casa. O sea, aquí nos vamos siempre a los extremos, ¿verdad? Bueno, es una cosa. Otra cosa, mire, deberíamos nosotros prepararnos porque vienen situaciones difíciles con el cambio climático, más de lo que hemos tenido. Lo que hemos visto es apenas una muestra de lo que está por venir. Entonces hay que irse preparando. Cosas como esta, por ejemplo, mire, para este año están diciendo los meteorólogos de la Florida que vamos a tener una época del Niño, ¿verdad? Allá por septiembre que se va a instalar. ¿Va? ¿Qué significa esto? Temperaturas más altas en el Pacífico, lo cual muestra vientos y huracanes fuertes en el Pacífico. Menos lluvia en el Atlántico, lo cual vamos a tener una época seca. O sea, vamos a tener huracanes fuertes, aunque menos, y una época seca también. Vamos a tener grandes lluvias, así en una hora, por decir algo, ¿verdad? Y momentos donde la lluvia no llega a las plantaciones, a los cultivos, y vamos a tener escasez de alimentos. Entonces, ya deberíamos pensar con más seriedad y preocupación la situación alimentaria del país. Mire, este año no vamos a poder satisfacer la demanda alimentaria. ¿Cómo se resuelve esto? Comprando alimentos. ¿A qué? A precios caros y de baja calidad. Lo que siempre se ha hecho. Claro. Entonces, claro, la gente ve que suben los precios, que le toca comer menos, y eso ya es casi que criminal, pues, ¿verdad? Obligar a la gente a que coma menos. Eso es terrible, pues. Por un lado, pero mire, aquí en El Salvador, en la situación de análisis de la realidad alimentaria, deberíamos preocuparnos por tener reservas estratégicas de granos básicos, ¿verdad? Allá al estilo de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, ¿verdad?, que menciona la Biblia, pues. Así vamos a tener muchas situaciones donde no se va a poder satisfacer la demanda alimentaria. Hay que comenzar a tener reservas de granos, ¿verdad? Garantizar una reserva que pueda satisfacer la demanda en un año. Y claro, eso es cuestión administrativa, porque usted perfectamente puede acaparar grano y liberarlo cuando viene la nueva cosecha, y liberarlo a precios más bajos para que la gente lo compre más rápido, ¿verdad? Y así está renovando. O sea, administrativamente se puede mantener una buena reserva de granos, una cosa. Otra cosa, hay que también garantizar lo que llaman unos bancos de semillas, ¿verdad? Aquí hay una gran variedad de semillas. Nosotros le llamamos mejor santuarios de semillas, para no usar la palabra banco porque suena así como demasiado comercio, ¿verdad? Pero deberían las entidades gubernamentales tener santuarios de semillas en todas partes. Mire, nosotros en el CESTA tenemos 3 veces al año intercambio de semillas. De hecho, tenemos uno el próximo 12 de mayo, donde vienen campesinos del oriente y campesinos de occidente e intercambian semillas. Y uno se da cuenta a veces cultivos que no conoce. La vez pasada me enseñaban una hojita bien dulce que parece azúcar. Nunca había visto eso. Así hay muchas cosas que uno no ha visto. Bueno, frutas se están perdiendo. Ya, por ejemplo, cosas como mamey ya casi no se ve. Es cierto. ¿Verdad? La sunza tampoco.
Me acuerdo en la época cuando uno estaba en el colegio, el Día de la Cruz, todas las frutas que había, ya no hay. Coyoles, ¿se acuerdan? Ya no hay. Sí. Muchas cosas se han perdido. Entonces, es importante mantener esa biodiversidad. Eso es parte de la red de la vida. Es lo que le da más resiliencia al ecosistema. O sea, la capacidad de poderse recuperar de cualquier impacto. Pero Doctor, nosotros estamos perdiendo eso. Doctor, y siempre hablando como de ese sentido, de esas acciones de resiliencia, el Ministerio de Obras Públicas no ha hecho lo suficiente en cuanto a obras de mitigación para evitar estos impactos que ya estamos comenzando a ver. Sí, mire, yo creo que no hay suficientes fondos para hacerle frente a los problemas del cambio climático. Y menos aquí en El Salvador, porque buena cantidad de fondos la usa el presidente para la publicidad, ¿verdad? O sea, todos los troles y todo ese aparato gigantesco que tiene de publicidad, ¿verdad? Bueno, hemos escuchado, usted habrá visto a aquella periodista hondureña, le estaban ofreciendo dinero y así hay muchos, pues, ahí en la Dominicana hay otros, ¿verdad? Y algunos han hablado de mí porque habéis dicho algunas cosas que ellos consideran que no es adecuada, pero bueno. Entonces, claro, gastándose dinero en eso, no queda plata para las obras de mitigación. Pero mire, cuesta más resolver un problema que prevenirlo. Le voy a poner un caso. Acá llevamos 3 años, 3 y medio, bueno, desde que comenzó el gobierno, la borda allá en Oriente, ¿verdad?, se ha descuidado. Imagínense, esa borda, ¿verdad? Eso, la maquinaria que había la movieron para el Chaparral, ¿verdad? Y ha quedado descuidada completamente. No se le ha dado mantenimiento. Ahora, darle mantenimiento obviamente cuesta cierta cantidad de dinero, ¿no es cierto? Pero si llega a haber un colapso de esa borda por un crecimiento de las lluvias, de las tormentas, de los huracanes, en fin, ahí vamos a tener un impacto mucho mayor en términos económicos y sociales, porque también la gente sufre, a veces paga con su vida, ¿verdad? Sí. Va a ser mucho mayor que lo que se necesita de invertir para reparar esa borda. Pero el problema, ¿por qué no la reparan? No hay dinero. O sea, yo entiendo cuando dicen no hay dinero, pues es que se lo gastan en lo que no deben, para comenzar, ¿verdad? El dinero alcanza cuando se usa bien, pero cuando se usa mal no alcanza. Y el problema es que lo está usando mal. Aunque nadie robe, pero igual lo está usando mal, igual bueno, no alcanza. Eso de que nadie robe es una ilusión, ¿verdad? Que hay que vivir de la ilusión a ver también, ¿verdad? Suponiendo que nadie roba, pero tampoco alcanza si se usa mal. Entonces ese es el asunto, que usan mal el dinero y por eso que no hay dinero para cosas buenas, ¿verdad? Mire, yo creo que aquí los políticos deberían ver con seriedad el problema social y ambiental. O sea, estamos entrando en escenarios cada vez más difíciles. Pero mire, nosotros vamos a la Asamblea Legislativa, proponemos una ley, ni caso le hacen. Y así como pues. Yo entiendo que la discutamos y que digan, no, mire, eso no nos parece, mejor esto. Claro, de eso se trata, pues, de encontrar la mejor opción para una ley. Totalmente. Yo entiendo eso. Pero lo que yo no entiendo es que no lo quieran discutir. Digo, ¿y cómo puede el presidente de la Asamblea dormir tranquilo con semejante irresponsabilidad? Yo no entiendo eso. En cuanto a los niveles de deforestación, doctor, estamos hablando de que solo se ha hecho en la zona de Antiguo Cuscatlán y Nuevo Cuscatlán, o digamos los últimos bosques que nosotros tenemos en el caso del occidente del país, con las principales reservas como el Bosque del Imposible, como Montecristo, también están en peligro. Es que mire, hay mucha gente que trata de sacar madera para hacer dinero. Nosotros tenemos allá en Nancuchiname... ¿Aquí hay comercio ilegal de madera? Hay comercio ilegal. Lo que pasa es que como somos un país, digamos, en Honduras hay más, o en Nicaragua, claro, son países que tienen extensiones mayores que la nuestra, pero no obstante se hace, ¿verdad? Siempre usted se descuida y instala en un árbol. Sí. O sea, yo creo también que las autoridades deberían vigilar eso, ¿verdad? Porque no se puede permitir esa irresponsabilidad de individuos que van a destruir un bosque solo para sacar el dinero. A nosotros nos parece que también allí hace falta. Claro, usted dirá, ¿y por qué no hay policía ambiental? Es que no hay fondos. Vamos a lo mismo, no hay fondos. Pero
Deberían ponerle fondo. Mire, en la Universidad Nacional, que está por aquí cerca, no llegaron a talar un bosquecito que había allí, pues. Dice que para hacer un lugar donde puedan hacer deporte, los juegos que vienen, ¿verdad? O sea, pero digo, ¿cómo puede el Estado hacer esa cosa? ¿Y cómo puede las autoridades de la Universidad de El Salvador permitir semejante cosa? A mí me parece altamente irresponsable del rector de la Universidad de El Salvador permitir que le destruyan ese bosque pequeñito que había ahí. Pero sucedió. Entonces digo, mire, es que con tanta irresponsabilidad estamos nosotros construyendo un escenario donde nos vamos a destruir. Ese es el punto. Y eso es algo sumamente delicado. Y ya que se acerca el Día de la Tierra, podemos ver qué otras acciones para prevenir se están haciendo alrededor del mundo. ¿O es que nadie está haciendo nada para mitigar estos efectos? Pausa y volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros, tal cual como hablábamos, se acerca este sábado 22 el Día de la Tierra. Entonces nosotros queremos saber si es que como tal alrededor del mundo se están haciendo mitigaciones, se están haciendo las gestiones necesarias para reducir los efectos del cambio climático, los efectos del calentamiento global, o es que realmente hagamos lo que hagamos, esto puede ser irreversible. Doctor, por favor. Sí, miren. Siempre hay esfuerzos, ¿verdad? Todos los años hay una convención de las Naciones Unidas, la COP le llaman, sí. ¿verdad? Sí, correcto, Conferencia de las Partes, para tratar de discutir estas cosas. La última fue en Egipto, la próxima va a ser en Dubái. Y claro, usted sabe que el país que hace la COP, por supuesto, y así debe ser, le dejan el derecho de decidir algunas cosas. Aguanta usted que han puesto de presidente de la COP al presidente de la Corporación del Petróleo de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué se puede esperar? No, pero es que mire, se está como que usted ponga al lobo a cuidar a las gallinas. Es totalmente irracional. Ese es el señor que va a estar ahí. Y le aseguro que no sabe ni lo que es el efecto invernadero. Lo que sabe es vender petróleo. Dubái es un país donde hay plata bastante, ¿verdad? Eso es lo que sabe el señor presidente de la Comisión del Petróleo Estatal de Dubái. Bueno, de los Emiratos Árabes Unidos, ¿verdad? O sea, es que son de las cosas que en realidad no deberían darse. Mire, ya llevamos como 27 años discutiendo y no nos ponemos de acuerdo. ¿Pero por qué? Mire, sabemos nosotros cuál es el problema, sabemos qué es lo que hay que hacer, pero ¿qué sucede? El capital es el que decide. Así que el problema es el sistema económico, no es otro. Ahora, a nivel internacional hay mucha preocupación, le cuento. Fíjese que los niveles de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ya han subido 50%. Ya eso es bastante, le cuento. La temperatura ha llegado a 1.2 grados centígrados. Mire, ahorita hay discusión sobre un glaciar aquí en la Antártida, en la parte, quiero ver, occidental, ¿verdad? Se llama el glaciar Thwaites. Es un glaciar que está a punto de desprenderse. Tiene la extensión de Guatemala, Honduras y El Salvador juntos, 230.000 kilómetros cuadrados. Y dicen los científicos, si esto se desprende, puede elevar el nivel del mar entre medio metro y 2,5 metros, 3 metros quizás. ¿Si se desprende o si se derrite? Que se desprenda. No que se derrita. Derretirse va a durar bastantes décadas. Que se desprenda. Es así como cuando yo agarro un pedacito de hielo en su vaso y se lo pongo. Sí. Porque hay que glaciar que está buena parte está en tierra. En tierra firme, ¿sí?
Y parte que está, ese es el problema también, glaciar que está bajo el agua. Entonces el agua está empujando eso, ¿verdad? Porque es como cuando un tubo de esos, ¿se acuerda? Uno lo mete en el agua, ¿verdad? El agua empuja el tubo hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces hay presiones fuertes que están actuando sobre ese glaciar y el glaciar está debilitándose. Entonces es como cuando usted pone un hielo, ¿verdad? Así, el hielo no se derrite, pero hace rebalsar el vaso. Y ese es el punto. Elevar el nivel del mar. Y eso es cosa de que puede pasar. Si el glaciar se desprende hoy, mañana el nivel del mar ya se elevó. Pues eso es cosa de 1 o 2 días donde el fenómeno llega a todo el planeta. ¿Qué significaría eso? Bueno, vamos a perder las playas del planeta, por un lado. Pero por otro lado también, al elevarse el nivel del mar, el agua dulce se va volviendo más salobre, porque hay más intrusión de la sal en los mantos acuíferos, afectando, por supuesto, mucha gente que vive cerca de la costa. El agua que le llamamos agua dulce, ¿verdad? El agua potable, ya va a estar agua salobre. Ese es un problema, entre otros. Mire, el caso del agua. Fíjense que hasta hace un par de años decían los científicos que en el planeta había agua, ¿verdad? Bastante. O sea, todavía lo que usamos de agua estaba entre los límites de lo que hay de agua para poder ser utilizada. Claro, estamos hablando promedio global. O sea, porque claro, usted puede decir, aquí en El Salvador no tenemos agua. Sí, pero allá en Brasil sí. Pues siempre de que nos sirve a nosotros. O dentro de un país. Acá en San Salvador a lo mejor no tenemos agua, pero allá en Opico, allá puede estar la lava, ¿verdad? Ahí sí hay agua. Pues sí, pero traerla cuesta. ¿Me entiendes? Es el problema del agua, pues que hay agua, pero no está uniformemente distribuida. Ahora, pero desde del año pasado ya comenzaron a cambiar el relato. Ya hoy hablan mejor del agua dulce y del agua verde. El agua dulce, el agua que está en los ríos, en los lagos, en los mantos acuíferos, el agua que usted ve, ¿verdad? Y el agua verde, lo que está en la materia verde, porque usted va, la materia verde es agua, ¿no es cierto? Que están diciendo ahora que los suelos del planeta se están secando. Imagínese usted. ¿Eso qué significa? Un impacto fuerte contra los ecosistemas, los cultivos, todo lo que viene de la tierra. ¿Y por qué está secando? Bueno, todavía lo están discutiendo, ¿va? Pero ¿por qué parece que es la causa? El cambio climático, al incrementarse la temperatura de la atmósfera, eso lo sabemos por termodinámica, ¿va? Se incrementa la temperatura, digamos, del aire, entonces hay más capacidad para absorber humedad. Entonces está absorbiendo humedad del suelo. Entonces los suelos están secando. Entonces imagínense, va a ser difícil poder mantener la vida, porque la vida viene de lo que nosotros estamos cultivando de la tierra, entre otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, si eso se seca, vamos a tener serios problemas. Ahora ya es un problema. Y ya dicen que ya ha alcanzado niveles de irreversibilidad. Entonces, mire, cuando... ¿El cambio climático es irreversible entonces? Es que el cambio, nosotros hemos cambiado el clima porque hemos alterado las condiciones de la atmósfera que permiten la radiación solar, la radiación de la Tierra, esa interacción, ¿verdad? Nosotros al incrementar los gases de efecto invernadero, hemos permitido que la radiación del Sol continúe, porque no le hemos afectado, pero hemos obstaculizado la radiación que emite la Tierra, ¿verdad? Porque la Tierra emite una radiación que se llama una distribución espectral de radiación electromagnética, más en onda larga, digamos, más en onda larga, va, y el Sol más en onda corta. Entonces, estos gases dejan entrar onda corta o obstaculizan onda larga. Ahí es donde se va acumulando el calor, toda la energía, más bien, de energía interna de toda la atmósfera. Entonces, eso altera todo y vamos incrementando eso. O sea, para que eso pudiera revertirse, había que detener la radiación solar. Y la única forma que eso pudiera suceder es que un volcán como el que está en Wyoming, el Yellowstone, haga una de esas erupciones cataclísmicas que ha hecho cada 600.000 años. Claro, esa erupción va a matar a 15 millones de personas en un día. Esa es otra cosa también.
pero eso podría bajar la temperatura del planeta 1 o 2 grados y estabilizar de nuevo la concentración, o sea, bajar la temperatura más bien, ¿verdad? Ni siquiera la concentración, la temperatura la podría bajar, o sea, sería, ¿verdad?, una situación desde el punto de vista del clima. No sería beneficioso directamente para los seres humanos, pero sí para el resto de biodiversidad del sistema. Mire, sería para los seres humanos cataclísmico, pero bajaría la temperatura del planeta. Pero es que ¿sabe qué pasa? Una situación como esa, a la larga, genera una gran cantidad de contaminación, que aunque bajara la temperatura, el impacto sería mucho mayor, ¿verdad? Y eso es uno de los problemas, que cada año usted ve los vulcanólogos de esa zona, dicen, está, ¿verdad?, mostrando indicios que pudiera, porque es que lo que pasa es que en términos geológicos no entendemos bien todo el funcionamiento del planeta, entonces no podemos afirmar una cosa con certeza, pero que hay indicios que eso pudiera suceder, es cierto, ¿verdad? Ok, bueno, sigamos con el análisis tras nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Si nosotros hablamos de la Agenda 2030, es decir, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, nosotros podemos pensar que se van a cumplir y en caso de no cumplirse, ¿qué tanto se ha avanzado hasta la fecha en materia de medio ambiente? Es decir, tenemos más agua limpia, más agua que se puede utilizar para situaciones que no sean tan contaminantes, y en el caso de las especies, actualmente ¿se están protegiendo más o es que las estamos extinguiendo a una velocidad mayor de lo esperado? Doctor, por favor. Sí, mire, todos esos objetivos que se han planteado, ¿verdad?, los ODS, no se están cumpliendo, ¿verdad? Se hablaba de que para el 2030, ¿verdad?, ya la gente, la pobreza ya fuera reduciéndose a cero y todo el mundo tuviera agua. Nada de eso se está cumpliendo. Pero mire, hay otra cosa que también hay que mencionar. Las Naciones Unidas es una instancia de gobiernos, ¿verdad?, y también no puede hablar mucho, aunque algunos científicos ahí quisieran hacerlo, contra los gobiernos. Fíjese que una cosa que no cuestionan es el desarrollo. ¿Ve? Yo le digo, desarrollo sostenible. ¿Y qué significa eso de desarrollo? ¿Verdad? ¿Qué significa? Para mí, lo fundamental debería ser que la sociedad, nuestro país, el planeta, fuera sostenible, ni siquiera sostenible, sustentable. Después le puedo explicar por qué es la diferencia. Pero que fuera el planeta, no el desarrollo. Es que fíjese que esto es como un barco y un motor, que lo que interesa en última instancia, que el barco sea sustentable, ¿no es cierto? Que el barco no se hunda. Claro, usted necesita un motor para mover el barco. Nosotros necesitamos desarrollo para pasar de cierto nivel, ¿verdad?, de existencia a otro. Pero, por ejemplo, países como Japón, países como Europa y ahora China, ¿desarrollo qué significa? Seguir consumiendo recursos, seguir generando necesidades para que uno después, ¿verdad?, va a tener celulares que lo van a dar en vez del reloj, quién sabe. Es decir, estamos hablando de desarrollo, pero no específicamente sostenible. Recordando que el desarrollo sostenible significa garantizar los recursos para las generaciones venideras. Sí, es decir, no se les está garantizando. No, pero es que lo que hay que volver sostenible, para usar esa palabra, ¿verdad?, es la existencia El Salvador. Deberíamos hablar de un El Salvador sostenible, ¿verdad? Sustentable sería la palabra correcta, pero sigamos hablando de sostenible. Un El Salvador sostenible, ¿verdad? Si nosotros tenemos el agua, el alimento, la salud, la educación, ya estamos tranquilos.
estamos tranquilos, ¿verdad? Pero nos están generando cierta necesidad. Hoy todo el mundo tiene que andar un celular. Si no anda usted celular, no funciona en la sociedad. Yo me eduqué y me gradué de la universidad cuando no existían esas cosas y teníamos reglas de cálculo. Y varias cosas las hacíamos con la cabeza, ¿verdad? Y ahora un estudiante, pregúntale cuánto es 15 por 8, no lo puede hacer en la cabeza, va a la calculadora, ¿verdad? Nosotros en la cabeza hacíamos las cosas y con una regla de cálculo hacíamos los cálculos y funcionaban las cosas. Pero mire, estamos generando condiciones donde la cabeza, ¿verdad?, la inteligencia de la persona está disminuyendo y la inteligencia de las máquinas está aumentando, la inteligencia artificial. Otro problema grave que está sucediendo a nivel del planeta. Mire, todo esto lo que nos lleva a pensar es que lo que hemos entendido por desarrollo nos está llevando por un camino equivocado. Ese es el punto, ¿verdad? Usted puede hablar de muchas cosas buenas, ¿va? Mire, cuando usted habla de la acidez del océano, mire, el océano en la escala que los químicos se han inventado por ahí, que llaman el pH, ha bajado 0.1, lo que quiere decir, se ha vuelto más ácido. Algunos están diciendo, mire, si esta acidez continúa en unos par de décadas, animalitos como la langosta, el camarón, las ostras, no van a poder hacer su caparazón. Ese caparazón es carbonato de calcio. Y ante la acidez del océano, no se va a poder hacer. Entonces, ¿qué mundo estamos dejándole a las futuras generaciones? Mire, el plástico, ¿verdad? Que hay muchas cosas buenas, pues, pero el plástico, las micropartículas se han encontrado en la sangre, en la leche materna, en la placenta humana, al lado fetal y al lado maternal. ¿Qué significa? Una criatura ni ha nacido y ya está contaminada o por plástico o por plomo. Imagínese usted. Porque en El Salvador hemos encontrado plomo también en el vientre de la madre, ¿verdad? Entonces, y encima de eso, nace la criatura con una gran deuda, una deuda que no se ha gastado el que nace, pues, el neonato, no ha gastado y ya debe miles de dólares. O sea, es que estamos generando condiciones para las nuevas generaciones terribles. Ese es el punto, ¿verdad? Lo que hemos llamado por desarrollo, civilización, nos está destruyendo. Lo que está mostrando todo esto es que ese experimento de haber generado el Homo sapiens, porque fue un experimento, ese experimento no está dando buenos resultados. Y eso es grave, porque deberíamos nosotros garantizar condiciones para sobrevivir en este planeta, y no lo estamos haciendo. Por ahí sale un artículo que al menos para junio ya nos habríamos terminado todos los recursos que tendrían que haber estado disponibles hasta el mes de diciembre. ¿Eso es verídico? Esa es otra cosa interesante que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Desde el año 1970, allá hace ¿cuántos? 50 años, ya el planeta producía en un año lo que se consumía en un año. Pero ahora, desde entonces, cada vez nosotros consumimos, póngale, hasta noviembre, lo que el planeta produce hasta diciembre. Tomando en cuenta que no solo consumimos más, nos reproducimos mucho más también. No, también. Pero el asunto es que cada vez, ¿verdad?, estamos en 6, 7 meses consumiendo lo que al planeta le toca, o le toma más bien, producir en un año. O sea, ¿qué quiere decir esto? Para usar los términos económicos, nos estamos comiendo el capital del planeta. Ese es el punto, el capital. Vaya, es como que usted estuviera hablando en dinero, ¿verdad? Usted tuviera una gran capital y usted vende y compra y todo, pero resulta que usted gasta mucho más de lo que obtiene. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Se comienza a comer el capital. A lo mejor tenía, por poner un número, imagine que una empresa grande, ¿no?, 100 millones de dólares, pero de pronto usted, como se ha venido comiendo el capital, solo tiene 90, 80, 70, 60. Eso va a colapsar. Y es lo que está pasando en nuestro planeta, ¿verdad? Que nosotros, nuestra civilización, está consumiendo mucho más de lo que se produce, ¿verdad? Y encima de eso, buena parte del esfuerzo lo estamos dedicando a las situaciones militares. Aguanta que cada día, en el año 2020 o 21, no, 20, cada día el planeta gastaba 5.200 millones de dólares cada día, no cada año, sino cada día. 40% lo gastaba Estados Unidos,
ahí estaba Francia, Inglaterra, la India, Rusia, sí. y por supuesto Rusia, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos vivir así, pues? Desde luego. Nos vamos a nuestra última pausa comercial y ya volvemos con las conclusiones. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A fin de cuentas, con la temporada de lluvias ya iniciada, ¿qué es lo que nos espera? ¿O qué es lo que nos puede esperar para el resto del año? Por favor, doctor. Sí, mire, lo que muestra todo esto es que lo que ya mencioné antes, lo que hemos dado en llamar desarrollo no está dando buenos resultados. Está generando condiciones que están volviendo más difícil la vida de la humanidad. Bueno, algunos están diciendo que hay que reducir la población, verá, a la mitad. Entre ellos está la directora del Fondo Monetario Internacional, Bill Gates y Kissinger y bueno, todos hay que tronar los dedos para están diciendo todo eso. Decían que ya eso de estar manteniendo a los viejitos ya sale muy caro, como quien dice, hay que eliminarlo, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Aunque digamos con los controles de natalidad no tienen razón. No, es que nosotros como humanidad deberíamos llegar a una situación donde una pareja se reemplaza. ¿Qué quiere decir? En promedio deberíamos tener 2 hijos por pareja. Hasta demasiado. ¿Verdad? 2 hijos. O sea, para mantener, digamos, el número. Sí, sí. ¿Verdad? Para mantener el número. Pero esto, ¿por qué pasa? Porque siempre se culpa a los países del sur, los países pobres. ¿Por qué pasa? Por la educación. Cuando una mujer ha sacado su, pongamos, grado universitario, no tiene 10 hijos, tiene 1 o 2. Así debería ser. O sea, es problema del mismo subdesarrollo. No es culpa, digamos, de la gente pobre, ¿verdad? El problema del subdesarrollo es problema del desarrollo. Eso hay que entenderlo también. Sí. ¿Verdad? Son 2 caras de la misma moneda. Usted no puede explicar la pobreza de un lugar como África, por ejemplo, si al mismo tiempo no explica la riqueza de Francia, por ejemplo, o de Inglaterra. De Europa en general. O de Europa, sí, ¿verdad? O de Estados Unidos, igual, ¿verdad? O sea, ese es el caso, que la pobreza ha sido causa de la riqueza. Sí. Y a nivel nacional igual. Usted no puede explicar la pobreza de alguna gente si no explica la riqueza de otros sectores dentro de El Salvador. Esa es una realidad. Ahí no necesitamos nosotros tener, digamos, una preferencia ideológica. Es una realidad. Eso se puede explicar con números, ¿verdad? Bueno, entonces aquí la disyuntiva está: o hacemos esfuerzos por vivir en este planeta, o continuamos como estamos. Ahí está la gran disyuntiva, porque aquí yo le digo, nuestra civilización no va a durar muchas décadas en el paso que vamos. Desde luego, doctor. Se nos ha terminado el tiempo en esta noche, pero no queremos irnos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios en torno al cambio climático, en torno al calentamiento global y cómo como país lo estamos afrontando. Y esperamos verlo próximamente. No, gracias a usted por dedicarle espacio y esfuerzo a la discusión de estos temas. Esperamos verlo próximamente, doctor. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.